Perfecto, pues dar los buenos días en primer lugar. Presentarme también, yo soy Luis Noé, soy el director de IPEX y quiero empezar también por agradecer a las personas que estáis participando en este webinar, a las empresas asistentes. Estamos empezando y seguramente se va a incorporar más gente, así que vamos a ir ya dando paso a los contenidos. También agradecer sobre todo y de manera especial a Eduardo Ubide por estar aquí hoy, que va a ser la persona que, digamos, va a guiar el webinar. Eduardo es director de IME, que es la empresa Implantaciones Exteriores. Es un experto en internacionalización de forma amplia, pero de forma particular también en los temas relacionados con inteligencia de mercados, que al final es lo que vamos a tratar hoy aquí. Y la verdad es que estamos, yo creo que todos con ganas de escucharle. También agradecer al equipo de IPEX, porque hoy empezamos temporada, por así decir, en el ámbito de la formación y, bueno, pues también agradecer a Teresa, a Nayara por el trabajo que hacen para desarrollar estos contenidos y también contaros pues eso, que hoy es el primer webinar después de las vacaciones y la verdad es que estamos ilusionados con lo que vamos a empezar a plantear a partir de hoy y durante el mes de septiembre y hasta finales de año. En particular, el tema de hoy pensamos que es un tema muy relevante porque al final puede abrir nuevas oportunidades para las empresas de la región, digamos, en segmentos y en nichos que hasta ahora no hayan sido identificados. Al final todos sabemos que, o sea, somos conscientes de que hay muchas oportunidades ahí y a veces lo difícil es identificarlas y acceder a la información adecuada, porque también yo creo que somos todos conscientes de que hay un exceso de información que muchas veces nos impide llegar exactamente a saber dónde podemos tener esas oportunidades y al final el tema de hoy yo creo que va a ir bastante dirigido a eso, al poder aprovechar bien toda esa información para, en base a la realidad de cada una de las empresas y de los productos que ofrezcamos, el poder identificar a nivel internacional esos potenciales nichos. Así que Eduardo luego nos va a contar. Vamos a estar todos atentos a sus explicaciones en este mini curso que consta de dos jornadas, la de hoy y el martes de la semana que viene, el día 13. Hoy va a estar más enfocado a saber qué es realmente un nicho de mercado y cómo identificarlo, y la semana que viene en establecer como una estrategia para poder abordar esos nichos. Además de esta formación de septiembre, o sea, con la que arrancamos septiembre, vamos a contar también con otro mini curso, en este caso sobre negociación intercultural a nivel práctico, que se va a desarrollar en 3 jornadas también en septiembre. Vamos a tener también jornadas de oportunidades de negocio en Portugal y en China, en particular para el sector de las energías renovables en el mercado de China. Y aquí pues os animo a que estéis pendientes de, digamos, de la programación para que podáis participar en estas actividades. A nivel de promoción, que sepáis también que de aquí a finales de año tenemos programadas 43 acciones de promoción. Hasta ahora hemos realizado en torno a 50 y estas acciones de promoción, como siempre, pues están enfocadas a los diferentes sectores, tanto alimentos, vinos, bienes de consumo, sector industrial. Todo esto está disponible en la página web y podéis consultarlo. Si no estáis suscritos a nuestro newsletter, no estáis registrados en nuestra base de datos, que imagino que sí lo estaréis, si no lo estáis, hacedlo. Vamos a poner ahora en el chat el enlace para que quien no lo esté que pueda registrarse. En nuestro caso, que tengáis siempre presente que el ánimo de todo el equipo que formamos el IPEX es ser útiles y dar apoyo a las empresas. Somos perfectamente conscientes de que la situación es muy compleja y por ello nuestro objetivo es, como decía, pues el dar ese apoyo en todo lo que podamos. Que sepáis también, y ya termino, que a principios de octubre, espero que la primera semana, publiquemos la nueva convocatoria de ayudas individuales para que las empresas puedan llevar a cabo vuestros planes de promoción. Son ayudas directas de 8.000 euros por empresa para las empresas consolidadas dentro de lo que es su estrategia de internacionalización y 4.000 euros para aquellas que inician este proceso. Así que os animo también a que estéis pendientes de esta convocatoria y que la podáis solicitar. Y poco más, como os decía, animaros a que estéis pendientes de todas nuestras convocatorias y que igualmente que seáis también proactivos a la hora de proponernos contenidos de formación, acciones de promoción que podáis considerar interesantes o consultas, cualquier servicio que pueda ser útil para vosotros. Y no me extiendo nada más,
Y ya doy la palabra en este caso a Eduardo, que va a dar paso o que va a comenzar con los contenidos de la jornada. Muchas gracias. Vale, pues Luis, muchísimas gracias, Teresa, muchísimas gracias a todos en general. Gracias por asistir. Espero que lo que veamos hoy, pues os dé, sobre todo os abra ventanas estratégicas. Se veis que es posible llegar a identificar y a trabajar sobre nichos de mercado. Antes de empezar, yo creo que estamos viviendo pues, un mundo realmente increíble y cambiante, ¿no? Donde cosas que en este momento podemos abordar por la tecnología que tenemos, pues hace unos años era prácticamente imposible. Yo, como bien recordaba Luis antes, pues soy de la vieja guardia, ¿no? De aquellos que me tocaba trabajar. Yo soy más de la vieja guardia que tú. De aquellos que me tocaba ir, coger el tren desde la ciudad en la que vivía, que era Zaragoza en aquella época, como director de exportación, acercarme al ICEX y volverme con un montón de volúmenes de papel pijama, aquel que era de impresora matricial, donde me aparecían, pues bueno, pues contactos o historias de estas, ¿no? Bien, yo creo que estamos en un mundo más complejo, más interesante, pero sobre todo lleno de oportunidades, ¿no? Y un poco sobre eso es sobre lo que quiero empezar a hablar hoy. Como bien comentaba Luis, tenemos otra sesión el día 13, donde intentaremos establecer una estrategia, dar unas pautas para que podáis establecer una estrategia para trabajar sobre nichos de mercado. Hoy vamos a ver un poco cómo se puede identificar y sobre todo tener muy claro porque, bueno, pues porque no son exactamente segmentos, ¿eh? Entonces, sin más dilación, me voy a la presentación. Supongo que estaréis viendo. Ahí estamos. Bueno, eh, como estaba comentando antes, un nicho realmente tiene unas peculiaridades que yo creo que se pueden o se deben de aprovechar. Tiene unas características de configuración y ahí está un poco el aspecto más importante a la hora de identificarlo, ¿no? Sobre todo ver bien por dónde puede circular. Para que veamos un poco exactamente qué es un nicho de mercado, yo creo que es importante definirlo, es una porción de un segmento de mercado. Es decir, como bien sabemos, un segmento de mercado es un grupo de individuos o de empresas que están en un mercado y que tiene unas características comunes. En el caso de un nicho de mercado, diríamos que es un grupo más reducido dentro de un determinado segmento. Es decir, respondería a las pautas generales de lo que sería un segmento de mercado. Sin embargo, tiene una serie de aspectos que lo condicionan. Entre ellas, y lo veremos más detenidamente, es que no está completamente satisfecho con lo que está recibiendo desde la oferta que se está acercando hacia él. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que igual que un segmento tiene características y necesidades comunes, que es un poco donde nos tenemos que centrar. De hecho, es un poco el punto de partida para que nosotros después seamos capaces de, cosa curiosa, construir un nicho. Y veremos por qué hablamos de construir. Para que veamos una diferencia clarísima, yo creo que entre segmento y nicho, eh, si estuviéramos hablando de un segmento de mercado y estuviéramos hablando pues bueno, de los fabricantes de pianos, Yamaha fabrica pianos para los pianistas, ¿de acuerdo? Sin diferenciar las características o las peculiaridades que tiene cada uno de ellos. Sin embargo, Petrov, que es un fabricante de pianos de concierto súper reconocido, fabrica pianos para concertistas, es decir, está respondiendo a una necesidad concreta de lo que podían ser aquellas personas que tienen que interpretar, que son divos del piano y que tienen que interpretar, pues bueno, conciertos y tienen que ser especialmente buenos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que para el segmento de pianos, Yamaha fabrica aproximadamente unos 100.000 pianos al año, ¿de acuerdo? Y que el precio son unos 44.000 euros, ¿de acuerdo? Mientras que Petrov fabrica muy poquitos pianos, solamente 2.500 al año. Y cada piano, modelo concreto que elegí ahí, son 160.000. Claro,
Esto automáticamente nos tiene que abrir muchísimas cosas. Es decir, nosotros tenemos la opción de ir al mercado de los pianistas, en cuyo caso estamos hablando, pues bueno, que deberíamos de responder a necesidades generales, o bien ir a un mercado muy, muy, muy específico, donde las necesidades son tremendamente exigentes y donde estar requiere una especialización altísima. Y también tenemos que pensar que probablemente, bueno, pues tiene una limitación el nicho. Es decir, un nicho no es indefinido, un nicho es muy concreto y normalmente, bueno, pues requiere esa superespecialización. ¿Significa que es menos rentable? No, todo lo contrario. Cuanto más nos acercamos a la necesidad, cuanto más somos capaces de identificar necesidades y respondemos a ellas específicamente, más posibilidades tenemos de tener una mayor rentabilidad. Pero también requiere, por parte de la organización, tener una serie de características que tenemos que tener perfectamente claras. ¿De acuerdo? Bien. Como entiendo que el aspecto de punto de partida, y hay muchísima confusión al respecto, diríamos que un nicho, o sea, al nicho se puede llegar de dos maneras, o bien a través de la ultrasegmentación, es decir, partir de una gran porción de mercado, eh, identificar un conjunto de necesidades, pero cada una que responde a grupos específicos, o bien podemos ir a nichos muy, muy específicos, individuales, o bien podemos ir directamente al consumidor. Eso es un poco lo que hacía referencia antes, ¿no? Antes era muy complicado llegar a las necesidades o identificar qué necesita específicamente una persona en concreto. En este momento, a través de la digitalización y todas las herramientas que tenemos y que se han ido desarrollando a través de redes sociales, etcétera, 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 nos permite saber qué necesita una persona en concreto. Aunque no conozcamos con nombres y apellidos quién es, sabemos qué es lo que necesita una persona en concreto. Por lo tanto, nos podemos dirigir directamente a él. Pero también podemos hacer el camino inverso, es decir, ir partiendo de lo que sería la necesidad individual de una persona en concreto, ir viendo cuántas personas responden a las mismas necesidades. Hasta llegar a un punto en el que ya lo comentaremos a lo largo de la sesión de hoy, que podríamos estar hablando de nichos globales. Es decir, la suma de N.000 consumidores de características similares, súper específicas, nos permite atender a personas que están en cualquier parte del mundo. Aspecto que antes era muy complicado porque teníamos que trabajar en áreas geográficas concretas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para que nos quede claro, en términos de tamaño, el nicho es más pequeño que un segmento, es un enfoque que se concentra en individuos o empresas con necesidades muy específicas, mientras que un segmento acude a lo que podían ser necesidades homogéneas de un grupo de mayor o menor tamaño, y que el nicho responde a necesidades muy específicas, mientras que el segmento normalmente responde a necesidades mucho más amplias dentro del mercado. Por lo tanto, un segmento, si bien se acerca muchísimo a las necesidades que puede tener un grupo homogéneo de personas o empresas, no responde quizás con la misma precisión que lo que podría implicar una estrategia de nicho. Bien. Un nicho, por lo tanto, lo caracterizamos con estos tres aspectos. Grupos pequeños identificables por costumbres o comportamientos, comparten necesidades y preferencias similares y normalmente nos encontramos con pocos proveedores y, por lo tanto, poca competencia que aporte bienes o servicios que satisfagan necesidades muy, muy ajustadas. Sí, por eso estábamos comentando que la superespecialización es un aspecto importante a la hora de llegar al nicho. Bien, ¿cómo construimos un nicho? Como veíamos, tenemos dos caminos. Un camino verticalizando desde necesidades generales hacia abajo y llegar a lo que será necesidad individual, o bien a la inversa, identificando una necesidad individual y subiendo hacia arriba, de manera que vayamos sumando nichos para que podamos tener una masa crítica lo mayor posible. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los aspectos que podríamos encontrarnos dentro del nicho? Pues bueno, pues tenemos varios elementos. El primero sería
qué está reclamando o qué necesidad tiene un determinado sector, o cuáles serían un poco las tecnologías, en qué mercado está operando, cuál es la competencia significativa, qué tipos de clientes tenemos, cuáles son las exigencias de homologaciones, las exigencias de servicios o cómo se produce la forma de entrega del producto o servicio. Es decir, hay una serie de aspectos que nos van a permitir siempre eh, ajustarnos lo más posible a lo que podrían ser esa necesidad del nicho que hemos identificado. En muchas ocasiones se puede recibir el mismo producto, es decir, no varía el producto, pero sin embargo, la forma en la que yo le hago llegar ese producto o servicio al cliente es lo que me marca la diferencia. Por lo tanto, nuestras ventajas competitivas, aspecto muy importante a la hora de trabajar con el concepto de nicho, se puede basar en cualquier aspecto de este tipo. Insisto, o bien porque el sector tenga unas características determinadas, o bien porque sea precisa una determinada tecnología que sea para adoptar, o bien por las características del mercado en el que está operando, etcétera, etcétera. Perdón. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas para trabajar sobre nichos de mercado? En este sentido, hay 5 aspectos que son especialmente importantes. Sobre un nicho de mercado tenemos una mayor ventaja competitiva, desde el punto de vista que nos permite demostrar o trabajar con aspectos que nuestra organización desarrolla especialmente bien. O bien porque hemos sido capaces de ir ajustando esa ventaja competitiva hacia el tipo de cliente o el grupo de clientes específicos sobre el que yo quiero trabajar. Lo que estábamos viendo al principio. Puedo ser un fabricante de pianos o puedo ser un fabricante de pianos de concierto. Pero si eso lo llevamos a nuestra actividad, nos daremos cuenta rápidamente que hay ocasiones en las que nos podemos dirigir de una manera mucho más específica hacia determinados tipos de clientes. Insisto, no solamente por el producto, sino cómo hacemos llegar el producto al mercado o porque somos capaces de desarrollar unas determinadas habilidades para estar en ese mercado y que además son reconocidas en el mercado. La segunda ventaja es el mayor enfoque comercial. Es decir, toda nuestra estrategia y nuestro plan operativo va dirigido hacia esas peculiaridades del cliente, hacia lo que el cliente nos está pidiendo. Cuanto más conocemos a nuestro cliente, más capaces somos dentro de nuestra organización de estructurar la forma de acceso a él. Hay otro aspecto muy importante, que es la consolidación de marca. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un grupo más reducido y eso hace que nos conozcan más rápidamente. Cualquiera que esté trabajando en grupos muy concretos de clientes sabe perfectamente que no es lo mismo trabajar con un grupo de clientes relativamente reducido a estar trabajando en un mercado masivo donde es muy difícil diferenciarte. Y finalmente, hay otro aspecto muy importante que es la facilidad de expansión. Es decir, nosotros somos capaces de ir sumando perfiles similares al que hemos identificado un determinado nicho de mercado. Va a ser mucho más fácil que vayamos creciendo a través de la suma de lo que podrían ser diferentes grupos o nichos más específicos. A ver, que esto no me cambia. Ahí. Bien. Esto sería un poco lo que veníamos o lo que estaba explicando antes. ¿De acuerdo? Bien. Pero finalmente hay un aspecto tremendamente importante, que es la reducción en costes tanto desde el punto de vista de producción como comercial. Si nosotros somos capaces de centrarnos en las necesidades específicas de un grupo de clientes, vamos a reducir claramente la gama. ¿Por qué? Porque la gama es una variable que utilizaremos dentro de lo que sería la estrategia para acercarnos a necesidades concretas de ese tipo de cliente. ¿De acuerdo? Dependientemente después de que utilicemos pues estrategias que las veremos en la sesión del día 13. ¿De acuerdo? Pero también puede implicar la reducción de la estructura, es decir, o por lo menos el aprovechamiento máximo de la estructura de producción orientada a la producción de determinados tipos de productos que respondan a las necesidades del grupo.
y, por lo tanto, la reducción de costes. Y después hay otro aspecto muy importante. La concentración en nichos hace mucho más eficaz la comunicación. Vamos a poner un ejemplo clarísimo. Imaginémonos que somos una bodega y la bodega ha identificado un nicho en el cual son, yo qué sé, 20.000 o 10.000 consumidores, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos una determinada producción. Vamos a imaginar que tenemos 200.000 botellas. No es lo mismo que esas 200.000 botellas las estemos llevando hacia un mercado en el cual nuestro producto se pierde en los anaqueles, en las góndolas de las grandes superficies, a que vayamos dirigidos a un grupo muy específico. Si nosotros vamos dirigidos a un grupo muy específico, tiene muchas más oportunidades nuestro producto de encontrarse con nuestro cliente, que si por el contrario se diluye en lo que serían las estanterías de una gran superficie. Por lo tanto, con la misma inversión desde el punto de vista de comunicación, tenemos muchas más posibilidades de que nuestro producto se encuentre con este potencial consumidor en un mercado determinado. Bien, ¿cómo identificar un nicho? Es decir, todo lo que he contado está estupendo, yo creo que lo sabemos más o menos bien, pero ¿cómo identificar un nicho? Y yo creo que hay 4 pasos técnicos importantes. Primero, hay que conocerse. Nos tenemos que conocer bien como organización. Es decir, tenemos que saber cuál es nuestra cadena de valor, cuáles son nuestras ventajas competitivas, dónde está nuestro factor clave, aquel que podemos utilizar para buscar esa diferenciación. Por lo tanto, si nos conocemos bien, me estoy refiriendo a la forma de comprar, me estoy refiriendo a la forma de gestionar, me estoy refiriendo a la forma de producir, me estoy refiriendo a la forma de llegar al cliente, tenemos que conocernos bien. De esa manera somos capaces de identificar cuáles son nuestras ventajas competitivas, que puede estar en costes, puede estar en la calidad, puede estar en tener determinados estándares, puede estar en la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veremos cómo construimos el próximo día esas ventajas. La tercera cuestión es si realmente son relevantes, claro, porque puedo tener una ventaja competitiva brutal, pero no me vale para llegar al mercado en el que quiero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo que compararlo con lo que sería la cadena de valor del sector, es decir, ¿qué está pasando en este momento en la actividad? ¿Eso realmente es explotable? ¿Le interesa a alguien que le entregue con más urgencia, que se lo entregue de una manera determinada? El otro día compró mi mujer unos zapatos online y recibió una caja súper bonita y además dentro unas chuches. O sea, esas cosas, es decir, esa forma de hacer llegar el producto al cliente, ya sé que probablemente pensaréis, bueno, es una chorrada, pero la experiencia de compra en un momento determinado es la diferencia entre recibir de una manera o recibirla de otra. Yo espero que vosotros tengáis ventajas competitivas sostenibles y que tengáis ventajas competitivas que tengan un valor en el sector. Y si no, hay que buscarlas. Y si no, hay que crearlas. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones estamos acostumbrados a las rutinas del mercado y eso hace que nos parezca que lo hacemos fenomenal. Y realmente lo hacemos bien, si no, no estaríamos abiertos. ¿Sí? Pero probablemente se nos estén escapando factores diferenciales que, reforzándolos, nos van a permitir posiblemente llegar con mayor contundencia a grupos muy concretos de clientes. Bien, y la cuarta cuestión es si esas ventajas competitivas son sostenibles. Si no son sostenibles, hay que hacerlas sostenibles. Si son defendibles, es decir, si tienen sentido dentro de lo que es el contexto, si yo voy a poder realmente mantenerla como un elemento diferencial respecto a mis competidores. Y claramente si son diferenciales. Bien. ¿Cómo sabemos si una ventaja competitiva es sostenible? Pues bueno, el primer factor, pero claro, eso lo veremos cuando lo comparemos con el sector, ¿no? Primero debe ser única o escasa. Es muy difícil encontrar ventajas competitivas únicas. Yo creo que
con que encontremos algo que no sea normal en el sector sería más que suficiente para poder tener una ventaja competitiva sostenible. Que sea complicada de imitar, esto es complicado también. Es decir, en cuanto nosotros nos ponemos a desarrollar algo en el mercado, es bastante fácil que un competidor, sobre todo aquellos que están muy pegados a nosotros, nos imiten. Por lo tanto, ¿cómo la defendemos? Sería un factor importante. Recuerdo un caso que tuvimos con un cliente del País Vasco que había descubierto la manera en la cual podía construir o reparar redes a una velocidad de vértigo, lo cual suponía claramente una ventaja competitiva. Es una tarea, si conocéis un poco el sector, bastante tediosa. ¿Qué ocurre? Pues que realmente no podía enseñar cómo se hacía, porque lo que había hecho había sido vincular una cadena de producción con máquinas que existían en el sector. Él había dado en la clave de cómo ordenarlas para que el tema se pudiera hacer, pero nadie podía ver eso, porque si alguien lo veía, lo podía copiar nada más que saliera del sitio donde lo estaba haciendo. Por lo tanto, tenía que proteger, como si fuera un laboratorio de la NASA, tenía que proteger con llave, no podía entrar nadie. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en muchas ocasiones es muy difícil. Claro, no puede patentarlo. Y la patente tampoco es, sírvame la expresión, una patente de corso. Es decir, es complicado que alguien, no cambiando cualquier cosa, no pueda empezar a hacer lo mismo que estás haciendo tú. Y finalmente, el último factor es que sea sostenible en el tiempo. ¿De acuerdo? Claro, esto de cara a nosotros pensamos que puede ser. ¿eh? Pero la siguiente pregunta es, en la actividad en la que me estoy moviendo, ¿qué está pidiendo? ¿Qué están pidiendo los clientes? Y sobre todo, si lo que están pidiendo está bien resuelto o simplemente es una solución, pero no es totalmente satisfactoria. Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿somos capaces nosotros de ajustar la oferta que tenemos en nuestra organización hacia lo que podría ser las necesidades que tiene el mercado? Pues si la respuesta es que sí, bueno, pues ahí tenemos un punto importante para empezar a trabajar internamente. Bien, para que nosotros podamos ver esto, tendríamos que ver cuáles son los factores críticos de éxito en el sector, ¿de acuerdo? Y tiene unas características, son temporales y particulares. Es decir, nosotros deberíamos de hacerlos que fueran lo más alargados posibles en el tiempo y que pudiéramos con pequeñas adaptaciones dirigirlos a diferentes necesidades de esos nichos de mercado que hemos encontrado. Son pocos, ¿eh? Son necesarios para los objetivos de la organización, ¿de acuerdo? Nuestra organización tiene que tener esos factores críticos de éxito porque es donde sostenemos nuestra ventaja competitiva. Es lo que nos permite abrirnos o abrir la fábrica o la empresa todos los días. Son un fin en sí mismo, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones están concebidos a medida de cada proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, cada proyecto implica que nosotros movamos desde nuestra organización una serie de factores críticos de éxito que entendemos que van a permitir, y eso lo saben muy bien, las empresas que están acudiendo a lo que serían licitaciones, nos van a permitir ir avanzando. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto que por un lado tenemos una serie de elementos que están dentro de nuestra organización, que tenemos que conocer bien, que tenemos que ponerlo, sacarlos afuera de lo que sería el día a día de nuestra organización. Y por otro lado vemos que deben de coincidir con los factores críticos de éxito del sector, es decir, ¿qué está reclamando el sector? Claro, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Bueno, 3 pasos técnicos que entiendo que son importantes. En principio, tenemos que revisar muy bien la cadena de valor del sector. Y para eso nos ayuda las 5 fuerzas de Porter, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. El segundo aspecto es identificar en cada una de las diferentes fases, proveedores, sector, clientes o en lo que podían ser nuevos entrantes y nuevos productos sustitutivos, cuáles son los elementos que están permitiendo
que eso fluya. Es decir, que haya nuevos entrantes, que haya productos sustitutivos, que el proveedor siga existiendo como proveedor del sector, el cliente siga existiendo como proveedor como cliente del sector y sobre todo que se mantenga la estructura de competitividad dentro de lo que sería el propio sector. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos identificados o por lo menos apuntados lo que podrían ser estos factores, empatar lo que serían las ventajas competitivas que tenemos como organización con los factores críticos de éxito. Es decir, ajustar aquellos elementos que nosotros consideramos diferenciadores con lo que podrían ser aquellos elementos que nos está exigiendo el sector que lo hagamos. Y cuanto mejor lo hagamos, más nos diferenciaremos. Y sobre todo, más podremos cobrar por cada producto o servicio que prestemos. Bien, a modo de ejemplo, y obviamente sin entrar en demasiado detalle, ¿por qué hay nuevos entrantes en un determinado sector? Pues hay una serie de elementos que claramente lo están moviendo. La tecnología. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos cuál es la demanda tecnológica que se está pidiendo para que permita que haya nuevos entrantes, tendremos posiblemente una pista. O los costes. Es decir, una reducción de costes hace que probablemente nos elijan sin perder la calidad a nosotros frente a otros sectores. ¿Cómo se está prestando el servicio o el producto? ¿De acuerdo? ¿Qué nivel de innovación hay? Pero no innovación solamente del producto, sino en la innovación de cómo llegar al cliente, canales, etcétera. Y sobre todo el origen de los entrantes. Es decir, si estamos en un sector de máquina herramienta, pues a lo mejor hay nuevos entrantes que vienen de aeronáutica o hay nuevos entrantes que vienen de por qué están viniendo. Serían unas pistas que dejo ahí para que, para que lo trabajéis. Desde el punto de vista de proveedores, bueno, ¿qué está pasando en los proveedores? ¿Hay mejoras de proceso? Pero me estáis haciendo una pregunta, quizás si os parece, la respondemos al final. De acuerdo, porque, bueno, así. Los proveedores estábamos hablando. Nos vamos a encontrar posiblemente mejoras de proceso que hacen que sean más competitivos a su vez, ¿de acuerdo? O bien, que se estén empoderando de la cadena de valor. ¿Eh? Es decir, que realmente el sector esté gravitando desde los proveedores, es decir, la posición de fuerza de los proveedores sean los que estén dando o marcando lo que es la estructura de la cadena de valor. Pero también los clientes, los nuevos hábitos de compra, estamos viendo con Internet, nos está permitiendo a través de las tiendas online, de las plataformas de venta, Amazon, Made in China, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, si las necesidades de fabricación están bien o mal satisfechas. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de los sustitutivos, ¿por qué hay sustitutivos? Pues bueno, fundamentalmente pues porque hay una tecnología, porque puede haber nuevos materiales, porque hay costes de energía que van cambiando, etc. Y finalmente, desde el punto de vista del nivel de competitividad del sector, pues las tecnologías dominantes, las evoluciones, las salidas de empresas, por qué están saliendo, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en su conjunto, una revisión de la cadena de valor, de la cadena de valor de la actividad y la comparación respecto a lo que podrían ser nuestras capacidades o aquellos aspectos que nosotros somos capaces de hacer bien, mejorándolos posiblemente, podría atender e identificaríamos nichos lo suficientemente atractivos como para centrarnos en ellos. Ahí. Bien. Yo pongo aquí investiga, investiga e investiga, ¿no? No es fácil encontrar nichos. ¿Para qué vamos a engañarnos? No están ahí esperándonos. Y además os estaba diciendo una cosa desde el principio, el nicho hay que construirlo. Es decir, posiblemente nosotros podemos ver nichos donde otros no vean nichos. ¿Y de qué depende? Pues depende en que, hayamos hecho una buena investigación de lo que tenemos en este momento y veamos cómo podemos mejorarlo. Y veamos si eso efectivamente, como estábamos comentando antes, centrándonos y desarrollando aspectos muy específicos, nos va a permitir probablemente eso, llevándolo a un mercado internacional, encontrar
a un mercado nacional o internacional, me da igual, encontrar características similares que nos permitan explotarlo. ¿De acuerdo? Es decir, un buen estudio de mercado, un buen conocimiento, una buena investigación nos puede dar muchísima claridad respecto hacia dónde tenemos que seguir y ver si efectivamente aquello que hemos identificado en nuestro mercado destino, como era el caso de Porter, el que estábamos viendo, que, bueno, pues que hay una serie de factores y eso realmente se reproduce en otros mercados. A ver, un momento que no está bien. Vale. ¿Qué debemos de, o dónde deberíamos de centrar nuestra investigación? ¿Eh? Bueno, por un lado en el sector y segmentos. Es decir, decíamos que los segmentos normalmente son elementos homogéneos, pero también decíamos que no siempre está bien respondida la necesidad que se identifica ahí. Por lo tanto, ese es un aspecto. Otro aspecto sería el nivel de satisfacción. Es decir, cuán desatisfecho o cuánto satisfechos puede estar un segmento respecto a lo que está recibiendo. En muchas ocasiones nuestros propios clientes nos van a dar respuestas al tema. Pero también hay otro aspecto, el tamaño. Que nosotros no podemos centrarnos en un nicho si no tiene un tamaño suficiente por adición que nos permita la sostenibilidad. ¿Sí? Por lo tanto, la capacidad de compra, la frecuencia de compra. ¿Quién lo compone? ¿Qué empresas son las que están en ese nicho que hemos identificado? Y después aspectos muy importantes, ¿con quién estamos compitiendo? Es decir, nosotros podemos encontrar un nicho y en ese nicho que ya haya alguien trabajando. ¿De acuerdo? Es muy importante conocer quién está trabajando, la tecnología que está utilizando, etcétera, etcétera. Porque al final nos tenemos que preguntar a quién le estamos canibalizando. El nicho decíamos que tiene unas características determinadas y mucha especialización. No nos vamos a encontrar muchas empresas en un nicho, pero nos podemos encontrar empresas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tenemos que saber con quién vamos a empezar a pelearnos a partir del momento que decidamos entrar en ese nicho. ¿De acuerdo? Algunas herramientas. Aparte de las tradicionales estudio de mercado, podemos encontrar pistas si vinculamos el aspecto de sector a lo que pueden ser herramientas online, pues podemos identificar a través de Google Trends, bueno, pues cómo está un determinado nicho de mercado y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, si va teniendo cada vez más entidad o se va perfeccionando. El Google Correlate también es otra herramienta interesante que nos puede ayudar. En ocasiones la combinación de varias. O el Keyword Planner de Google Ads también puede ser interesante. Betalist o incluso el Facebook Ad. Todas ellas nos pueden permitir en un momento determinado, si tenemos claro lo que tenemos que buscar, que ahí está la cuestión, por dónde pueden funcionar más o menos las cosas. ¿De acuerdo? Pero hay otras formas de hacerlo. Os he traído una herramienta que es TradeMap, que, por ejemplo, buscando un nicho específico, que serían los aguacates orgánicos, nos permite perfectamente ver en qué país hay más o menos oportunidades, fundamentalmente, inicialmente con el tema del aguacate, pero después específicamente sobre esos países habría que trabajar sobre lo que podrían ser el aguacate orgánico. En este sentido, esta herramienta nos permite ver bueno, cómo está evolucionando y cuáles son los países que tienen una mayor o menor necesidad o demanda. Aquellos que tienen un tramo, bueno, pues sin rayas, ¿de acuerdo? Son países que tienen un potencial de crecimiento importante respecto al producto. Aquellos que tienen rayas e inversa son países que tienen sobre oferta, es decir, países en los que no sería interesante ir a ofertar el producto. ¿De acuerdo? También tenemos en esta, bueno, esto vais a poder, como vais a tener la presentación, os podéis meter y podéis verlo perfectamente. También, por otro lado, vemos las barreras de entrada que puede haber. Por lo tanto, bueno, pues nos permitiría, en principio, seleccionar aquellos mercados en los que deberíamos explorar un determinado nicho. Aquí, en este caso, ha sido aguacate orgánico, pero nos valdría para cualquier producto de los que estamos haciendo nosotros, donde nos permitiera identificar por factores
en este caso ha sido el precio el que nos ha ayudado a ver la diferencia entre el aguacate convencional y el aguacate orgánico, y por lo tanto, como veremos en la siguiente pantalla, nos permitiría saber más o menos por dónde van las cosas. Voy a intentar meterme aquí para que lo veáis. Esto es una descarga de información de aduanas que nos permite, supongo que lo estaréis viendo. Por favor, confirmarle, no va a ser que Sí, nos sí, sí, esté se viendo. ve. Vale, Se gracias. ve, Eduardo, gracias. No, a vosotros. En este caso, lo que estamos trabajando es, bueno, el aguacate, el sector exterior del aguacate en España, ¿sí? Es decir, en este caso el exportador es España, pero compara con otros productores y exportadores de aguacate. Este será un poco el panorama, es decir, bueno, pues Francia es un gran importador, etcétera, etcétera, pero cuando vamos a las importaciones por cliente, en este caso concreto los exportadores, identificamos aquí uno que es Eurofresh Perú, que está exportando el kilo a 160 euros de promedio, ¿de acuerdo? Esto, bueno, nos hace pensar que lógicamente tiene que ser un producto muy especializado. Claramente es un producto que se destina a farmacia con un proceso determinado. Quiero deciros que los precios en aduana en muchas ocasiones nos dan pistas de una diferenciación del producto, ¿sí? Si nosotros hacemos un seguimiento para saber a quién está vendiendo, nos vamos a dar cuenta que no es un aguacate normal. Los aguacates orgánicos estarán sobre los 19,84 el kilo, etcétera, etcétera. Pero aquí claramente lo que está vendiendo es una sustancia o una extracción del aguacate, ¿sí? Hace un tiempo hicimos un proyecto para La Rioja y vimos que efectivamente en el mercado de las setas, de los champiñones, había precios que no correspondían con la media del sector. Y nos dimos cuenta que eran preparaciones farmacéuticas, champiñón, pero en preparación farmacéutica que tenía un destino específico, concretamente para Japón, etcétera. Quiero deciros que la forma de buscar es específica para cada empresa, pero que en su conjunto nos va a dar, si tenemos claro lo que tenemos que buscar, tenemos casi la mitad de la respuesta. Y eso implica que trabajéis internamente. ¿De acuerdo? Bien. Espera un momentito. Vale. Y yo creo que con esto, pues he terminado lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis alguna aclaración, y ha sido un placer. Muchísimas gracias, Eduardo. Como siempre, muy, muy interesante todo lo que nos has Gracias. contado en este último ratito. Y nada, efectivamente, vamos a dejar ahora un hueco para que quien tengáis alguna pregunta, alguna duda o inquietud, podáis transmitírnosla Ujú. y Eduardo nos va a contestar si las formuláis. Efectivamente, había antes una pregunta en el chat, vamos a ver si la puedo recuperar. Ujú. Decían cómo saber, no sé si luego se resolvió, puede ser, no, cómo saber qué es lo que el mercado demanda. Claro, investigar, investigar, investigar. A ver, el mercado es tremendamente voluble, pero sí que hay unas pautas que nos vamos a encontrar siempre. Os lo estaba comentando antes, si sabemos lo que tenemos que buscar, os he dado una serie de herramientas que nos van a permitir saber por dónde tienen que ir los tiros. Es decir, es un tema de trabajar en lo que nosotros llamamos en embudo, ¿no? Es decir, desde elementos muy generales, ir destilando hasta que encontremos aspectos que para nosotros sean, como expertos en el sector, vamos a saber más o menos por dónde tenemos que ir. Pero hay una metodología, es decir, primero contrastar con el sector y a partir de ahí ir verticalizando, ¿no? Y el contraste respecto a las búsquedas en Internet, la inquietud del determinado sector, etcétera, etcétera, nos puede pautar bastante por dónde tenemos que ir.
Perfecto. Ahora, bueno, continuamos con las preguntas. Como podemos hacerlo de modo ordenado, si alguien quiere abrir su micrófono, pues puede formular su pregunta de viva voz, que siempre será más directo, y Ujú. si no, pues las vamos leyendo Perfecto. del chat. Ujú. Efectivamente, en el chat dice Rodrigo Alcázar, has comentado que los factores críticos de éxito son un fin en sí mismo y que no termina de entender esta... Bueno, eso es una frase hecha. Pero bueno, un factor crítico de éxito es hacia donde tenemos que llevar siempre una organización. Si una organización no tiene factores críticos de éxito o no los conoce, es difícil que pueda construir una ventaja competitiva. Eso es a lo que se refiere. No sé si te he respondido. ¿Eh? Y me había colado una anterior que decía, ¿qué herramientas utiliza para hacer bases de datos? Uf, yo no soy el más experto de mi organización en este tema, pero Power BI es una buena herramienta de análisis de bases de datos. Eh, eh, Nosotros la estamos utilizando cada día más, pero bueno, hay muchísimas herramientas. Depende a cuando se refiere a base de datos, si es un CRM o bien simplemente lo que quiere hacer es acumular registros lineales de información. En este caso, cualquiera puede valer. Yo creo que lo más importante es tener herramientas que te permitan analizar esa base de datos. Y Power BI es una buena herramienta. Hay otras, pero Power BI es una excelente herramienta. Pues no sé si hay alguna pregunta más. De cualquier manera, como vais a tener mi correo, cualquiera que en este momento no tenga la pregunta, pero la tenga mañana, encantadísimo de poder responderos y a vuestra disposición. Sí, además yo voy a enviaros la grabación y esta presentación que ha compartido Dardo con nosotros y bueno, a raíz de volverlo a ver o repasar la documentación, si os surge alguna otra duda, pues intentamos Eso es. resolverla. Perfecto. Ujú. En cualquier caso, también tenemos la sesión del próximo martes, a la que todos ya habéis recibido la invitación a la reunión por Webex. Yo también os haré el recordatorio la semana que viene para que, como he hecho hoy, para lo que tengáis todos, para que no se os olviden y acudáis puntuales a la cita. Y bueno, pues claro, en la reunión del próximo martes, pues también podemos un poco recapitular lo que ha Eso sido. es, correcto. Sí, porque además la del próximo día, la idea es un poco es trabajar estrategia y una suerte de plan de acción relacionado con nichos. ¿Eh? Mira, en el chat Isabel Vito, una participante, dice que nos recomienda para obtener datos estadísticos TradeMap Sí, sí, pues y, esa que hemos utilizado. y que efectivamente es muy útil. Y luego Eduardo Cobo dice, ¿cuáles son las dificultades que destacaría a la hora de defender tu posición en la cadena de valor? Las dificultades, sobre todo, puede ser, o bien, mucha precisión, pero sobre todo que el destinatario perciba que efectivamente hay una diferencia o que hay una ventaja competitiva respecto a la oferta, o por lo menos que estás entre la selección de aquellos que más se ajusta la respuesta a la demanda del mercado. Pues creo que no queda ninguna pregunta por... Nos dan las gracias todo. Gracias. Gracias también a Muchas vosotros. gracias, Eduardo. Luis, no sé si quieres decir tú algo más. Yo creo que si no hay ninguna más pregunta, os agradezco muchísimo a todos la participación. Y Solo decir muchas gracias. Igual que está eso es. diciendo los asistentes, gracias Eduardo, ha sido muy interesante, sobre todo a nivel de estructurar muy bien Eso es. la acción de identificación de nichos y dar las pautas un poco sobre el trabajo que hay que hacer. Así que la verdad es que creo que es muy interesante y también emplazar a todo el mundo a que vuelva la semana que viene para poder participar en la segunda sesión. Yo no puedo estar porque tenemos un viaje que nos vamos a India el sábado, y, pero Está bien. vamos, luego lo veré en YouTube también. Estupendo. O sea, lo vais a subir a YouTube, ¿no? Sí, En el tenemos canal, luego está en nuestro canal. Fenomenal. Pues nada, de ahí me lo bajo yo también. ¿De acuerdo? Bueno, un placer enorme, ¿eh? Y nos vemos el 13 otra vez.
¿De acuerdo? Perfecto, mil gracias, Eduardo. Gracias a Cuidaros todos. mucho. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.